Pues sí es mi rollo. ¿Sabes? Suelo hacer un poco el payaso para que la peña se parta de risa, o se ría de mí sinceramente me da igual. Que piensen lo que quieran. Pero el trasfondo de todo esto es una movida muy turbia, algo realmente chungo. 16 de mayo de 1992, 6 de la madrugada. Carretera número 15. El escenario es desolador cerca de Culiacán, en Sinaloa. Dos jornaleros van caminando por el borde de un canal de riego cuando de pronto algo capta su atención y deciden acercarse. Se topan con un bulto sospechoso, es un cadáver. Lo que encuentran les hiela la sangre, tiene las manos y los pies maniatados, los ojos vendados de mala manera, con un trapo viejo y dos plomazos en la nuca. Ejecución de manual. El chaval tiene 31 años. Va vestido como si fuera a salir al escenario, en ese mismo instante botas camperas, un cinturón con una hebilla gigantesca y una camisa de botones bastante arreglada. A los campesinos se les cambia la cara al instante en cuanto le ven las facciones. Saben perfectamente quién es. Es Chalino Sánchez, el peto amo del corrido, el tipo que sonaba a todas horas en los radiocasetes, el mismo hombre que había salido vivo de un tiroteo salvaje 4 meses antes. Pero esta vez, la suerte no ha estado de su lado. Se acabó. Pero ¿cómo narices hemos llegado a este punto? ¿Cómo un chaval pobre de un rancho perdido de Sinaloa se transforma en una leyenda inmortal? ¿Por qué fueron a por él? ¿Quién dio la orden de cargárselo? ¿Y qué demonios ponía en ese papelajo misterioso que le pasaron en pleno concierto, horas antes de morir? Agárrate, porque hoy vas a descubrir 4 secretos que van a cambiar radicalmente tu forma de ver al mito de Chalino Sánchez para siempre. Primero, el crimen que cometió siendo apenas un crío de 17 años. ¿Qué le llevó a apretar el gatillo? ¿A quién se llevó por delante? ¿Y por qué tuvo que salir por patas hacia Estados Unidos? ¿Para evitar chupar trena? Segundo, aquel tiroteo de película en California que casi lo manda al otro barrio. Te contaré con pelos y señales cómo sobrevivió a aquello, cómo le metieron un balazo en el pecho que le atravesó el pulmón y cómo, lejos de acabar con él, esa noche nació la leyenda negra que todos conocemos. Tercero, la nota maldita. ¿Qué ocurrió de verdad en ese escenario? ¿Cuál era el mensaje exacto? Y veremos por qué su propia hija ha tenido que salir a la palestra recientemente para desmentir todos los bulos y mentiras que corren por ahí. Cuarto, la maldición familiar que parece de película de terror. Es espeluznante cómo su hijo Adán palmó exactamente 12 años después en el mismo estado y en circunstancias igual de turbias, como si el destino tuviera una factura pendiente que cobrar. Te iré avisando conforme lleguemos a cada uno de estos bombazos informativos. Pero antes, necesitas ponerte en situación y entender algo fundamental sobre la figura de Chalino Sánchez. Si te mola este rollo de crímenes, misterios y las historias más trágicas de la música mexicana, dale al botón de suscribirse ahora mismo para no perderte ni un solo vídeo. Venga, vamos al lío con la historia. Nuestro protagonista no nació siendo Chalino. Vino al mundo con otro nombre en otra época y para otra vida. Una vida que la miseria y la violencia se encargaron de triturar antes de que pudiera disfrutarla. 30 de agosto de 1960. Rancho El Guayabo, Culiacán, Sinaloa. Allí nace Rosalino Sánchez Félix, aunque nadie le llamaría así por mucho tiempo. Años después se cambiaría el nombre a Chalino, básicamente porque Rosalino le sonaba blando, casi afeminado. Y es que en Sinaloa, amigos, el nombre es sagrado. En aquella tierra los tipos duros no se llaman Rosalino, así que tuvo que buscarse algo con más empaque. Sus padres, Santos Sánchez y señorina Félix, vivían en la más absoluta indigencia. Una familia humilde, azotada por la pobreza extrema. Imagínate el panorama. 9 hermanos: Armando Lázaro, Régulo, Lucas Espiridión, el Indio, Francisco Juana Alí Cordero
y Sergio González. Un batallón de gente en una casa minúscula. Chalino era el Benjamín, el pequeñajo de la casa, el que creció viendo cómo sus hermanos mayores se dejaban el lomo en el campo y cómo sus viejos hacían malabarismos para poner un plato en la mesa. Vio de primera mano cómo la pobreza te va comiendo por dentro poco a poco. La familia acabó mudándose al rancho Las Flechas. Fue allí donde Chalino se curtió. Allí fue al colegio, a la primaria, y allí aprendió lo que es la vida real, doblar el espinazo cosechando maíz y hacerse un hombre a la fuerza, en un sitio donde la hombría se mide por cuánto hambre, calor y palizas puedes aguantar sin abrir la boca. Y entonces llegó el primer mazazo serio, el que lo cambiaría todo. Chalino tenía solo 6 añitos cuando su padre Santos falleció. Fue de repente, sin avisar, sin tiempo para despedidas. Aquello dejó a la familia en la ruina absoluta, no solo de pasta, sino anímicamente destrozados. El golpe emocional fue devastador en todos los sentidos imaginables. Señorina la madre se quedó viuda con 9 hijos a su cargo en un rancho perdido de Sinaloa. En plenos años 60, sin un duro, sin ayudas, sin nada. La situación pasó de ser crítica a desesperada. Ya no era cuestión de que la vida fuera difícil, es que era imposible. Ya no pasaban apuros, pasaban hambre. Hambre de la de verdad, de ese hambre que te retuerce las tripas, que no te deja pegar ojo por las noches y que te hace entender a la fuerza que la vida puede ser muy perra. Chalino tuvo que dejar los estudios después de la primaria, y no porque no quisiera seguir, sino porque no había otra opción. Tenía que currar, tenía que aportar, tenía que comportarse como un adulto. A los 6, 7 u 8 años, se pasó la infancia y la adolescencia cosechando maíz bajo el sol abrasador de Sinaloa, viendo cómo sus manos de niño se llenaban de callos y grietas, comprendiendo que el destino de los pobres nunca mejora por sí solo. Pero el destino le tenía reservada una jugada maestra, algo mucho peor, una movida que lo perseguiría hasta la tumba y que lo transformaría en un asesino antes incluso de coger un micrófono para cantar. Aquí entramos en materia con lo primero que os prometí al principio. Año 1975. Chalino es un adolescente de 15 años. Su hermana Juana, la única chica entre tanto varón, sufre una agresión brutal por parte de un cacique local, un mafioso del pueblo. Un tipo con pasta y poder, de esos que se creen los dueños del cortijo y que saben que nadie tiene narices de toserles. Juana quedó totalmente destrozada tras aquello. Imaginad por un momento la escena: una mujer destrozada, cargando con una vergüenza que no le pertenece, atrapada en un Sinaloa implacable. Un lugar donde si abusan de ti encima, te señalan con el dedo. Donde la víctima lleva el estigma y el depredador se pasea con total impunidad por las calles. Chalino, que por aquel entonces era solo un chaval de 15 años, sentía como la sangre le hervía de pura rabia, de odio visceral, de una sed de venganza inagotable. Pero era un crío, no tenía poder para actuar. Aún no. Tuvo que esperar 2 largos años. Fueron 24 meses interminables en los que Chalino alimentó ese fuego interno. 2 años obsesionado con localizar al culpable, maquinando cada detalle para cobrar esa deuda de honor. Llegamos al año 1977. Chalino ya ha cumplido los 17 años y ha dejado de ser un niño inocente. Le llega el chivatazo de que el tipo está de parranda en un rancho celebrando y bebiendo, como si no hubiera destrozado la vida de una familia, riéndose del mundo. Chalino no se lo piensa, consigue un fierro, una pistola, y se presenta en la fiesta. Entra decidido. Escanea el lugar hasta que localiza a su objetivo entre la multitud. Se planta frente a él, lo mira a los ojos y aprieta el gatillo. Lo cose a tiros allí mismo delante de todo el mundo. Llamadlo venganza, justicia poética o asesinato a sangre fría, la definición depende de quién cuente la historia. El caso es que Chalino liquidó al agresor de su hermana y supo que su tiempo allí había terminado. Tenía que poner pies en Polvorosa
porque cargarse a alguien con conexiones en Sinaloa no sale gratis. Sabía que la familia del difunto buscaría devolverle el golpe y que la policía no tardaría en ponerle precio a su cabeza. Chalino no tenía opción. Huyó hacia Tijuana con el arma todavía encima y una cadena de Jesús Malverde colgada al cuello. Con 17 años, las manos manchadas de sangre y el destino sellado. Su vida de ciudadano común había muerto para siempre. Al llegar a Tijuana, se reencontró con su hermano Armando, su gran apoyo. Armando se ganaba la vida como coyote, jugándose el tipo para pasar a gente indocumentada al otro lado de la frontera hacia Estados Unidos. Chalino se metió en el ajo. Estuvo meses trabajando codo a codo con él, ayudando a cruzar a otros, hasta que comprendió que él también debía dar el salto. Corría el año 1977, cuando Chalino Sánchez, con 17 años, cruzó la línea ilegalmente. Entró en Estados Unidos como un fantasma, cargando con la etiqueta de fugitivo y homicida. Primero probó suerte en los campos de Oregón, doblando el lomo en la cosecha. Luego bajó a Los Ángeles, instalándose en Inglewood con una tía. Allí empezó la dura realidad del inmigrante. Una vida en la sombra, la existencia del que oficialmente no consta en ningún registro, siempre mirando por encima del hombro. Se hartó de fregar platos y de lavar coches. Aceptaba esos curros miserables que nadie quiere hacer, donde te pagan una basura, pero nadie te pide los papeles. Pero claro, la pasta no llegaba para nada, y Chalino necesitaba sobrevivir, así que acabó cayendo en lo que muchos caen por necesidad. Empezó con el trapicheo, venta de droga a pequeña escala, un poco de María, algo de cocaína. Lo justo para llenar la nevera y tirar hacia adelante, nada de hacerse millonario. Y en medio de esa vida de buscavidas, el destino le tenía preparada una sorpresa que lo cambiaría todo. Su prima Rosalba le presentó a una chica joven, Maricela Vallejo Bolaños. Era una mujer currante con buen corazón, que supo ver más allá de la fachada de tipo duro de ese sinaloense de manos callosas y mirada melancólica. El flechazo fue real. Chalino y Maricela se enamoraron perdidamente y en el año 1984 se dieron el sí, quiero. Fue una boda humilde, íntima, de gente pobre, pero honrada, llena de amor verdadero. De esa unión nacerían sus dos hijos, Adán Chalino Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo. Sin embargo, antes de que los críos nacieran, antes de que pudieran disfrutar de un poco de calma, la tragedia volvió a golpear a su puerta para empujarlo definitivamente a la música. El 5 de diciembre de 1984 ocurrió lo impensable. Su hermano Armando, su socio, el que le había enseñado a moverse en la frontera de Tijuana, apareció muerto en un hotel de la ciudad. Lo habían acribillado a balazos. Sin explicaciones, sin culpables, otro crimen más en la larga lista de impunidad de México. Chalino quedó totalmente destrozado. Habían matado a su cómplice a su sangre. El dolor era insoportable, y fue precisamente de ese desgarro de donde brotó el corrido. Chalino cogió pluma y papel y escribió su primera letra como homenaje a Armando Sánchez. No era solo una canción, era una historia verídica, un tributo, un grito de rabia transformado en melodía. Pero la mala suerte lo perseguía. Antes de que pudiera grabar el tema, la policía le echó el guante por delitos menores. Nunca se aclaró del todo el motivo. Unos dicen que por el menudeo de drogas, otros que por su pasado de coyote, o quizás fue un simple error burocrático. Lo cierto es que acabó chupando talego en una prisión de California durante meses, y curiosamente fue entre rejas donde Chalino se transformó en compositor. Allí escuchó las batallitas de otros presos, historias de narcos pesados, de contrabandistas, de sicarios, tipos duros con vidas de película. Chalino se convirtió en el juglar del patio. Les escribía corridos personalizados a cambio de dinero, comida o protección de los más fuertes. Les cantaba sus propias hazañas, y ellos, vanidosos, lo adoraban por inmortalizarlos en sus canciones. Cuando por fin salió del trullo Chalino,
Traía bajo el brazo una colección de corridos y una reputación de respeto entre la gente de Lampa. Y lo más importante, tenía un contacto clave. Siguiendo la recomendación de unos colegas de la cárcel, se dirigió a los estudios San Ángel en Los Ángeles. Allí se topó con Ángel Parra, un productor con buen ojo que vio potencial en ese chaval de Sinaloa con su voz cazallera y sus letras violentas. En 1985, Chalino grabó su primera maqueta en casete, acompañado por el grupo norteño Los Cuatro de la Frontera. Incluyó temas como el de Armando Sánchez, El Sapo, Los Sinaloenses o Beto López. Eran corridos crudos sin filtros, historias reales que nadie más tenía las agallas de contar. Al principio no vendió ni una escoba, pero la semilla ya estaba plantada. Aquella maqueta empezó a rular como la pólvora entre la comunidad mexicana de Los Ángeles, convirtiéndose en un auténtico fenómeno del boca a boca. Se despachaba en ultramarinos, en mercadillos callejeros, pasando de mano en mano como si fuera contrabando, pero poco a poco la gente empezó a exigir más dosis de esas historias. La peña se moría por escuchar a ese cantante que, seamos sinceros, no tenía una voz de ángel, pero tenía algo mucho más potente. Tenía duende, tenía autenticidad, y llevaba el polvo de Sinaloa incrustado en la garganta. Para el año 1989, Chalino Sánchez ya era un nombre que resonaba con fuerza en toda California, y en Los Ángeles era prácticamente un ídolo de masas. Se recorrió todos los garitos sabidos, y por haber, el Cerrito Nightclub, el Quijote, la Explanada Tecate, el Parral Nightclub, el Farallón y hasta el Kingston Fort. Eran noches de desenfreno y taconazo en locales humildes, en antros de mala muerte, cantinas y salones de fiesta cargados de humo y alcohol. Esos eran los templos donde los inmigrantes iban a ahogar las penas, para olvidar, donde los mexicanos iban para recordar sus raíces, y donde Sinaloa cobraba vida en pleno corazón de California. Chalino empezó a fichar por varios sellos discográficos independientes, pequeñas casas como Linda Discos, Cintas Acuario, R y Balboa Records. También colaboró con Edimusa y Musart, y no se quedó ahí, sino que montó su propia agrupación, Los Amables del Norte, buscando siempre ese sonido auténtico. Grabó con gente como Los Guamuchileños, la Banda La Costeña, la Banda Culiacán y la Banda Flor del Campo, pero la fama de verdad, esa que te convierte en un mito, estaba por llegar. Esa celebridad que lo elevaría a la categoría de leyenda no vendría por un disco de platino, sino que llegaría bañada en sangre y de la forma más cruda posible. Atento, porque aquí llega la segunda parte de la historia que te prometí, 24 de enero de 1992, en Coachella, California, concretamente en el restaurante bar Plaza Los Arcos. Chalino está sobre las tablas ofreciendo un concierto, y el local está a reventar, no cabe ni un alfiler en la sala. El ambiente está cargado con braceros jornaleros y mexicanos que lejos de su tierra se dedican a beber, bailar y cantar a pleno pulmón. Chalino domina el escenario con esa voz de lija, con su estilo inconfundible y esa presencia escénica de tío duro que no se deja toser por nadie. Tenía al público metido en el bolsillo. Y en ese momento, un tipo se separa de la multitud y se dirige al escenario. Es Eduardo Alvarado Gallegos, 34 años, borracho perdido, y puesto de heroína hasta las cejas, armado con un revólver calibre 25. Eduardo camina decidido hacia Chalino, desenfunda el arma sin mediar palabra y le descerraja 2 tiros a quemarropa con intención de liquidarlo allí mismo. Una de las balas le entra a Chalino directamente en el pecho, perforándole un pulmón. El cantante cae al suelo malherido, perdiendo sangre a borbotones, pero ni muerto se iba a rendir. En un acto de pura adrenalina, Chalino saca un revólver que llevaba escondido en el cinturón y responde al fuego disparando contra Eduardo. Pero la suerte le juega una mala pasada, su arma se encasquilla y no dispara. Aún así, herido de gravedad y con un pulmón fastidiado, le lanza el arma a la cara a Eduardo con toda su rabia.
El golpe impacta en el rostro del agresor, pero Eduardo sigue apretando el gatillo mientras el pánico se apodera de la sala. La gente huye despavorida y los gritos ahogan la música. El balance final de la noche fue trágico: una persona fallecida, René Carranza, y 8 heridos, de diversa consideración, incluyendo a Chalino con el pulmón destrozado. Eduardo fue reducido y detenido por la policía, mientras a Chalino se lo llevaban de urgencia al hospital, donde los médicos no daban un duro por su vida, debido al trauma y la hemorragia. Tenía un pulmón agujereado, había perdido muchísima sangre, y el trauma era severo. Pero Chalino estaba hecho de otra pasta. Era un superviviente nato de Sinaloa. Se pasó 11 días ingresado en el hospital, 11 jornadas eternas, debatiéndose entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos. 11 días en los que su familia no paraba de rezar y sus fans contenían el aliento esperando noticias, hasta que finalmente ocurrió el milagro. Chalino Sánchez burló a la muerte. Eduardo Gallegos fue juzgado y declarado culpable de intento de asesinato, cayéndole una condena de entre 20 años y cadena perpetua por el crimen. En 1997 intentó apelar la sentencia, pero se la tumbaron, y fue entonces cuando sucedió algo totalmente fuera de lo común. Ocurrió algo que nadie vio venir. El tiroteo salió en el telediario de ABC World News Tonight y ocupó portadas en periódicos tanto en inglés como en español. La historia de Chalino Sánchez, el cantante que tuvo los arrestos de responder a balazos en mitad de su propio concierto, se convirtió en noticia nacional. Su fama estalló como una bomba atómica. Las ventas de sus casetes se dispararon hasta las nubes, y todo el mundo quería saber quién era ese tipo. Sus conciertos colgaban el cartel de "No hay billetes" en cuestión de horas, y su nombre estaba hasta en la sopa, no se hablaba de otra cosa. Chalino Sánchez dejó de ser simplemente un cantante de corridos para convertirse en una leyenda viviente, el hombre que sobrevivió, el que no se achantó y devolvió el fuego. Madre del amor hermoso, la que se ha liado. Poneos cómodos y abrid bien los oídos, porque el salseo que os traigo hoy es de los que hacen historia. En su siguiente actuación en el Parral, tuvieron que cerrar las puertas a las 6 de la tarde, 5 horas antes de que Chalino pisara el escenario, porque ya no cabía ni un alma. La gente llevaba haciendo cola desde primera hora de la mañana, todos desesperados por ver en carne y hueso al hombre que había desafiado a la parca. Hubo un tema en concreto que se hizo viral antes de que existiera Internet: Nieves de enero, una canción que caló hondo en el público. No era un narcocorrido, ni una canción violenta, era una balada preciosa que Chalino interpretaba con el dolor y la emoción de quien ha vivido 1000 vidas en una sola. A sus 31 años, Chalino Sánchez estaba tocando el cielo con las manos, disfrutando del momento más dulce de su carrera. Había superado la miseria, el asesinato que cometió en su juventud, la cárcel y un tiroteo. Lo tenía todo para triunfar. Tenía esposa, hijos, una fama descomunal, dinero a espuertas y un futuro brillante por delante. Pero desgraciadamente, ese futuro apenas duraría 4 meses más. Si esta historia te está dejando de piedra, revienta el botón de like y suscríbete al canal, porque lo que te voy a contar ahora te va a helar la sangre. Esto no te lo puedes perder por nada del mundo. Chalino Sánchez tomó una decisión fatal, una que todo su entorno le suplicó que no tomara. Fue una elección que le acabaría costando la vida. Decidió volver a Sinaloa, a Culiacán, a su tierra natal, para dar una serie de conciertos. Su familia se lo advirtió claramente: no vayas, que te van a liquidar. Y sus amigos insistieron: es meterse en la boca del lobo, quédate en California. Marisela, su mujer, sentía una opresión en el pecho, una de esas corazonadas que hielan la sangre. Le suplicó con desesperación: por lo que más quieras, no vuelvas allá, no es seguro. Sin embargo, Chalino Sánchez hizo oídos sordos a las advertencias. Su confianza lo cegaba. Estaba convencido de que el tiempo
había borrado el rastro de aquel asesinato que cometió, siendo apenas un muchacho de 17 años. La fama le hizo creer que era intocable, que nadie se atrevería a buscarlo para cobrar esa vieja factura de sangre. ¡Qué terrible error de cálculo! La fecha marcada en rojo era el 15 de mayo de 1992 en el legendario Salón Bugambilias de Culiacán, Sinaloa. El ambiente es eléctrico. Chalino está ofreciendo uno de esos conciertos que hacen historia. Está pisando su tierra sagrada, rodeado de su gente entregándose en cuerpo y alma a un público que lo idolatra. Se le ve radiante en la cúspide de su carrera, sintiéndose verdaderamente en casa. El recinto está a reventar, no cabe ni un alfiler. Sinaloa ha salido a recibir a su hijo pródigo, el indiscutible rey del corrido, ha regresado triunfante. La multitud está en éxtasis, coreando cada letra, bailando y celebrando la presencia de su ídolo como si fuera una deidad. Y ahí está él dominando el escenario, encadenando éxito tras éxito con esa voz inconfundible y rasgada, proyectando el carisma de un hombre que ha burlado a la muerte 1000 veces y ha sobrevivido para contarlo. Pero entonces el destino interviene. Llega ese instante fatídico, esos segundos, que quedarían inmortalizados en video y que transformarían al hombre en una leyenda trágica. Justo cuando Chalino se dispone a interpretar Alma enamorada, uno de sus himnos más aclamados, ocurre lo impensable. Alguien logra acercarse desde la marea de gente. Desde la oscuridad del público le entregan un objeto pequeño pero pesado en significado, una nota manuscrita, un papel doblado, que carga una sentencia. Chalino extiende la mano y la recibe. La desdobla con curiosidad, sus ojos recorren las líneas y en cuestión de milisegundos, su expresión se transforma radicalmente. La sonrisa que iluminaba su rostro se apaga de golpe. Su cuerpo antes relajado se tensa como una cuerda a punto de romperse. La felicidad se evapora de su mirada, dando paso a una preocupación profunda, un nerviosismo evidente y un miedo que no puede ocultar. Tras leer el mensaje se pasa la mano por el rostro, se alisa la ceja con los dedos, en un tic nervioso inconfundible. Es el gesto de un hombre que acaba de recibir la peor noticia de su vida. Arruga el papel hasta hacerlo una bola y lo arroja con desprecio al suelo. Miles de ojos fueron testigos. Las cámaras lo grabaron todo, y durante más de 30 años el mundo entero se ha torturado con la misma pregunta. ¿Qué demonios estaba escrito en ese maldito papel? Y aquí entramos en el terreno de la especulación oscura que te prometí revelar. A lo largo de más de 3 décadas, han surgido infinidad de mitos. Las teorías sobre el contenido de la nota son tantas como los fans del cantante. Unos aseguran que era una sentencia de muerte directa. Despídete. Ya valiste, esta es tu última noche. Disfruta tu última canción porque al bajar te vamos a liquidar. Otros juran que era un mensaje directo de la cúpula del cártel. El patrón te envía sus saludos. Fue un error venir aquí, ya sabes perfectamente lo que te espera. También están los que creen que el pasado lo alcanzó, no hemos olvidado lo que hiciste hace años. La hora de la venganza ha llegado hoy, pagas tu deuda. Miles de supuestos expertos han jurado en foros de internet y documentales saber la verdad. Han llenado horas de televisión y páginas web con sus certezas. Pero la cruda realidad es que todos mienten descaradamente porque nadie tiene la respuesta. Nadie sabe lo que decían esas letras. Absolutamente nadie. Y ahora, situándonos en pleno año 2026, la incógnita sigue pesando. Recientemente, Cintia Sánchez Vallejo, la hija del ídolo, rompió el silencio para desmentir categóricamente todas estas conspiraciones en el podcast No hay pelo, con Pepe Garza. Ya sea en redes sociales o en entrevistas exclusivas, Cintia ha sido tajante. Es imposible que yo o mi familia sepamos qué decía ese papel.
Ni mi madre ni mis tíos lo saben, porque nadie vio esa nota más que mi padre. Podemos deducir lo obvio, basándonos en su reacción. El lenguaje corporal en el video grita que fue una amenaza letal, pero cualquiera que afirme saber el texto exacto es un charlatán buscando atención. El video es la única evidencia. Él toma el papel, lo lee, lo comprime en su puño con rabia y lo desecha. Es indiscutible el cambio emocional. Pasó de la alegría a la sentencia fúnebre en un parpadeo. La única verdad absoluta es esta. Chalino leyó, arrugó la nota, la dejó caer al piso del escenario y se llevó el contenido de esas palabras a la tumba. Fue el único guardián de ese secreto final. Nadie tuvo la precaución de recogerla, nadie la guardó como evidencia, nadie la leyó después del caos. Simplemente se desvaneció en el suelo del Salón Bugambilias, pisoteada por la multitud. Se perdió para siempre entre el polvo y los zapatos de los fans. Lo único que podemos afirmar con total certeza científica es lo siguiente. El mensaje era lo suficientemente aterrador como para demoler la compostura de un hombre como Chalino. Estamos hablando de un tipo que ya había sobrevivido a tiroteos, un hombre que había quitado vidas, un tipo duro de verdad. Y aún así, esa nota le provocó terror. Pero su profesionalismo fue más fuerte. Como buen hombre de Sinaloa, no se echó atrás. Respiró profundo, recuperó la máscara de dureza y entonó Alma enamorada con una frialdad espeluznante, como si no acabara de leer su propia esquela mortuoria, desafiando al miedo. Al finalizar el concierto, la tragedia comenzó a tomar forma. Chalino abandonó el Salón Bugambilias. Iba acompañado de 2 de sus hermanos, un primo y varias mujeres jóvenes. El plan era continuar la fiesta, celebrar la vida, ignorando la sombra que los acechaba. Abordaron una camioneta Chevrolet Suburban y emprendieron la marcha. Sin embargo, poco después de la medianoche, la trampa se cerró. Un convoy de varias Chevrolet Suburban negras les bloqueó el camino obligándolos a detenerse en seco en medio de la oscuridad. De los vehículos descendieron hombres fuertemente armados, mostrando placas que los identificaban como policía estatal. «Somos federales», gritaron. «El comandante necesita hablar con el señor Chalino». La tensión explotó. Los hermanos intentaron resistirse, y las mujeres comenzaron a gritar presas del pánico. Su primo intentó interponerse, pero Chalino, entendiendo que su hora había llegado, les dijo con calma: «No quiero que les pase nada a ustedes, me iré con ellos». Con una resignación heroica, Chalino bajó de su vehículo, se subió a una de las camionetas negras de los captores y se esfumó en la noche profunda de Culiacán. Sus familiares y acompañantes quedaron paralizados en la carretera en estado de shock, temblando de miedo y sin saber cómo reaccionar. Esperaron, hicieron llamadas desesperadas, buscaron respuestas, pero solo encontraron silencio. Las horas se hicieron eternas, la noche dio paso a la madrugada, y la angustia crecía con cada minuto. Finalmente, con la luz del día, llegó la devastadora confirmación. Era el 16 de mayo de 1992. A las 6 de la mañana, el cuerpo de la leyenda fue hallado. Amanecía en Culiacán cuando 2 labradores se toparon con una escena dantesca junto a un canal de riego muy cerca de la carretera 15 y a la altura del barrio Los Laureles. El cadáver estaba allí tirado como un muñeco roto. Tenía las manos y los pies maniatados, los ojos tapados con un trapo sucio y las muñecas en carne viva por la presión de las cuerdas. Además, presentaba 2 orificios de bala en la nuca, una ejecución de manual, el sello inconfundible del cártel. Aquel cuerpo inerte pertenecía ni más ni menos que a Chalino Sánchez, el monarca absoluto del corrido, ese tipo duro que creía tener 7 vidas y que pensó erróneamente que podía volver a pisar tierra sinaloense sin pagar peaje. Apenas tenía 31 años y solo llevaba 4 meses saboreando las mieles del éxito masivo. Habían pasado 4 meses desde aquel tiroteo de película que lo elevó a la categoría de mito viviente, 4 meses desde que sobrevivió a lo que parecía imposible. Pero esta vez, la suerte le dio la espalda de forma definitiva.
Chalino Sánchez acabó sus días como tantos otros desgraciados en Sinaloa, torturado, ejecutado y abandonado en el arcén de una carretera secundaria, en una tierra donde la justicia es una quimera y las respuestas nunca llegan. Tras el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Culiacán, la autopsia confirmó la pesadilla, y México entero se quedó helado ante la noticia. El cantante La Leyenda, el superviviente nato, había caído. Su viuda Marisela quedó destrozada, y sus dos pequeños Adán y Cintia se vieron de golpe huérfanos de padre. Le dieron sepultura en el cementerio de Los Vasitos, allí mismo en Culiacán, Sinaloa. Miles de personas, entre fanáticos enloquecidos, familiares rotos, amigos y simples curiosos, se agolparon para dar el último adiós entre lágrimas al hombre que había puesto banda sonora a sus vidas. Y entonces se desató la tormenta de rumores, las teorías de la conspiración y los susurros en voz baja. ¿Quién había ordenado su muerte? ¿Por qué fueron a por él? Fue una venganza tardía por aquel asesinato que cometió siendo un chaval de 17 años. Fue cosa del cartel, un ajuste de cuentas pendiente, o quizás firmó su sentencia al cantar corridos para un bando y ofender a los rivales. Han pasado ya 34 años, y a día de hoy nadie tiene ni idea. El caso sigue siendo un enigma sin resolver, un misterio absoluto, donde nadie fue detenido, nadie pisó un juzgado y nadie pagó por el crimen. Aquellos tipos que se identificaron como agentes federales jamás fueron reconocidos oficialmente. Nunca sabremos si eran policías corruptos haciendo el trabajo sucio o sicarios disfrazados con placas falsas. Se llevaron el secreto a la tumba. Nunca se supo quién dio la orden desde la sombra, ni quién tuvo la sangre fría de apretar el gatillo. Chalino Sánchez pasó a engrosar la interminable lista de archivos polvorientos en México, un país donde la impunidad es la norma escrita en piedra, donde los asesinos pasean tranquilos por la calle y donde la justicia es un artículo de lujo, al alcance de muy pocos bolsillos. Pero ojo que la historia no acaba en este punto, porque el destino, la maldición o como prefieras bautizarlo, aún tenía cuentas pendientes, con el apellido Sánchez. Atento que aquí llega el cuarto punto dramático que te había prometido. Adán Chalino Sánchez Vallejo, el primogénito, el chico que cargaba con el peso del nombre de su padre, como si fuera una profecía. Adán creció con la ausencia del progenitor, pues apenas tenía 8 años cuando ejecutaron a Chalino. Pero lo que sí heredó fue su talento, su pasión desmedida y ese timbre de voz inconfundible. Tanto fue así que con solo 14 años, el chaval se lanzó a los escenarios. Siguió al pie de la letra la estela marcada por su padre, entonando corridos con ese estilo bravo de Sinaloa, rescatando el repertorio del viejo y ganándose el corazón del público que lo adoraba, por ser sangre de su sangre, porque el chico tenía duende y representaba la viva imagen de que la leyenda podía continuar. A los 19 años, Adán Chalino Sánchez ya no era una promesa, sino una auténtica estrella en ascenso, que grababa discos como churros, llenaba conciertos y tenía un futuro brillante. Su gran éxito, Homenaje a mi padre, era un corrido desgarrador, donde Adán cantaba sobre la vida y muerte de Chalino y el vacío de crecer sin él. Llegamos al 27 de marzo de 2004, con Adán en la flor de la vida, con 19 años. Viajaba por la carretera que une El Rosario y Escuinapa en Sinaloa, curiosamente la misma zona maldita donde asesinaron a su padre. Iba al volante de un Ford Crown Victoria del 89, acompañado por su equipo, cuando de pronto, un reventón en una rueda provocó el desastre. El coche se descontroló por completo, dio varias vueltas de campana y quedó hecho un amasijo de hierros. Increíblemente, sus acompañantes salieron con rasguños y golpes leves, nada que pusiera en riesgo su vida. Pero Adán murió en el acto a los 19 años, 12 años después del asesinato de su padre,
y en la misma región geográfica de Sinaloa. El atestado oficial habló de accidente. La lógica dicta que fue una fatal coincidencia, pero la voz popular grita maldición, porque el cúmulo de casualidades pone los pelos de punta. Padre e hijo, ambos muertos en Sinaloa, ambos jovencísimos y arrebatados de este mundo, antes de tiempo. Chalino cayó a los 31 y Adán a los 19. Entre los dos apenas sumaban 50 años de vida, 2 generaciones de talento, truncadas 2 leyendas, 2 tragedias gemelas. Su hermana Cintia quedó totalmente destrozada. Ya había sufrido el trauma de perder a su padre a los 8 años, y ahora perdía a su hermano siendo ella una veinteañera. Se enteró del horror a través de una videollamada desde el mismo lugar del siniestro, viendo en directo los restos del coche y el cuerpo sin vida de su hermano. Y Marisela, la viuda de Chalino y madre de Adán, se convirtió en viuda. Por partida doble ante el destino. Perdió a su esposo y luego a su hijo, ambos en la tierra hostil de Sinaloa y ambos de forma violenta. Los restos mortales de Adán recibieron sepultura muy cerca de los de su padre en Culiacán, unidos finalmente en la muerte, ya que la vida no les permitió disfrutarse. Y así nació la leyenda negra de la maldición de los Sánchez. Esa idea persistente de que la familia estaba marcada por una cruz de que Sinaloa siempre se cobra sus deudas y de que el destino no. Atención a esto porque el tiempo vuela. Hoy en pleno 2026 se cumplen exactamente 34 años desde la trágica muerte de Chalino. Y no solo eso, sino que han pasado ya 22 años desde que Adán nos dejó. Cintia Sánchez Vallejo ha quedado como la única superviviente de esa generación maldita. Ella vive cargando con el peso plomo de 2 muertes prematuras, de 2 legados inmensos y de 2 ausencias que llenan todo de silencio. Y Marisela, la viuda eterna, sobrevive aferrada a los recuerdos, rodeada de canciones y conviviendo con ese dolor punzante que jamás se marcha del todo. Pero seamos sinceros, ¿quién era realmente Chalino Sánchez? Desde luego no era un santo. Tenía las manos manchadas. Mató a un hombre cuando apenas era un chaval de 17 años. Trapicheó con sustancias y ayudó a pasar la frontera a gente sin papeles. Vivió siempre en la cuerda floja al margen de la ley, aunque tampoco sería justo tacharlo de demonio. Aquel asesinato fue una vendetta, una venganza por el honor de su hermana. Trabajó como una bestia para sobrevivir en un entorno hostil. Adoraba a su familia, le guardó fidelidad a su mujer y fue un padre que intentó dar a sus hijos todo aquello de lo que él careció en su infancia. Era ante todo humano, un hombre con virtudes y defectos, con decisiones acertadas y errores garrafales, una mezcla explosiva de amor y violencia, talento puro y traumas profundos. Su legado es un laberinto complejo, porque la realidad es que Chalino Sánchez transformó la música regional mexicana para toda la eternidad. Antes de que él llegara a la escena, los corridos eran pura poesía romántica. Sus letras hablaban de amores idílicos, de caballos, de paisajes bucólicos y de historias bonitas. Pero Chalino trajo la cruda realidad, puso sobre la mesa la verdad desnuda. Introdujo los narcocorridos, las crónicas de contrabandistas mafiosos y sicarios. La vida real de un México teñido de rojo y violencia. Hay quien lo pone a parir por eso. Dicen que hizo apología de la violencia que romantizó el mundo del narco y que fue un pésimo ejemplo. Pero otros salen en su defensa con uñas y dientes. Argumentan que él solo fue un cronista de su tiempo, que esas historias truculentas ya estaban ahí en la calle y que él simplemente les puso ritmo y letra. Insisten en que no inventó la violencia, solo la documentó tal cual era. Seguramente la verdad esté en un punto intermedio. Chalino no fundó el narcotráfico ni creó la brutalidad, pero sí les dio voz, les puso banda sonora y los convirtió en parte de la cultura popular. Esa es su herencia, nos guste o no.
Los narcocorridos existen hoy gracias a la figura de Chalino. Gigantes de la industria como Los Tigres del Norte, Valentín Elizalde, Sergio Vega o el fenómeno de Peso Pluma, todos tienen una deuda impagable con él. Él derribó la puerta y rompió el molde establecido. Demostró que se podía cantar sobre lo turbio, lo violento y lo real, y que el público lo devoraría con ansia. Pero hay que decir las cosas claras y sin tapujos. Chalino pagó un precio altísimo por atreverse a tanto. Su vida se apagó a los 31 años, la de su hijo trágicamente a los 19. La violencia sobre la que cantaron los alcanzó, los destrozó y acabó con ellos. Y esa es sin duda la lección más dura y grande de toda la historia de Chalino Sánchez, que puedes cantar sobre la violencia y el crimen, pero la violencia siempre acaba pasando factura, de una manera u otra. Te cobra la deuda. 34 años después de su muerte, Chalino sigue siendo una leyenda viviente. Sus temas suenan en todas partes, en las fiestas de pueblo, en la radio, en TikTok y en Spotify. El tema Nieves de Enero acumula millones y millones de reproducciones. Alma enamorada se ha vuelto viral en la red, y ese vídeo escalofriante donde se le ve leyendo la nota misteriosa vuelve a surgir cada año como un fantasma. Generación tras generación descubren a Chalino y se hacen la misma pregunta que nos carcome a todos. ¿Qué demonios decía esa nota? ¿Quién apretó el gatillo? ¿Por qué lo hicieron? Jamás tendremos respuestas, porque se fueron a la tumba con Chalino y el caso nunca se resolvió. Porque por desgracia en México la impunidad suele ganar la partida, pero su música resiste su leyenda, se agiganta y su historia se narra una y otra vez. Chalino Sánchez no fue solo un cantante más, fue el estandarte de Sinaloa, el símbolo de los inmigrantes, de los humildes, de los supervivientes, de los que pelean cada día y no agachan la cabeza ante nadie. Y al final lo que cuenta no es cómo murió, sino cómo vivió a flor de piel, con el corazón en la mano, con la verdad en la garganta y con Sinaloa grabada en el alma. Si esta crónica te ha dejado helado, suscríbete ahora mismo. Dale a me gusta para que llegue a más gente y compártelo con quien necesite saber la verdad oculta de la vida de Chalino Sánchez. Y déjame un comentario, quiero saber qué opinas tú. ¿Fue una venganza por aquel asesinato de su juventud? ¿Fue cosa del cártel? La maldición de Sinaloa. ¿Qué crees que estaba escrito en ese papel maldito? Porque la leyenda de Chalino Sánchez sigue viva y seguirá latente mientras sigamos contando su historia una y otra vez. Que descanse en paz. Rosalino Sánchez Félix, el rey absoluto del corrido, el que nunca se echó atrás, el que cantó la verdad aunque le costase la vida. La semana que viene traigo otra historia, igual de devastadora, otra leyenda, otro misterio y otra lección de vida. Nos vemos pronto. Pero espera un momento antes de irme. ¿Hay algo más que debas saber sobre la figura de Chalino Sánchez? Algo que explique por qué su mito ha crecido tanto. ¿Por qué sigue siendo tan relevante 34 años después de su muerte? La respuesta es sencilla, porque Chalino no era perfecto, no era el típico héroe de película americana, no era el buen samaritano. Era un tío complicado con un pasado turbio, decisiones dudosas y sangre en las manos, pero era auténtico hasta la médula. Y en un mundo lleno de falsedad y mentiras, la autenticidad vale su peso en oro. Cuando Chalino cantaba sobre la vida dura, no se lo estaba inventando. No era puro teatro, os lo aseguro. Lo había mamado desde la cuna. Cuando sus letras hablaban de miseria y pobreza, no era imaginación, era porque las había pasado canutas de verdad. Y cuando relataba historias de violencia cruda en sus canciones, no se lo inventaba, es que lo había experimentado en sus propias carnes, con el miedo calándole hasta los huesos. Si la canción iba de venganza, no era ficción. Él mismo había tenido que ensuciarse las manos y ejecutarla. No estamos hablando de un actor leyendo un guión,
sino de un hombre narrando su propia y tormentosa biografía. El público que no tiene un pelo de tonto lo captaba al vuelo. Lo sentían, sabían que era auténtico y lo reconocían como uno de los suyos. Los inmigrantes que se buscaban la vida en California lo escuchaban y era como mirarse en un espejo. Ellos también se habían jugado el tipo cruzando la frontera de forma ilegal. Ellos también se habían dejado la piel trabajando de sol a sol en los campos de cultivo. Conocían el sufrimiento de primera mano igual que él. Eran supervivientes natos, gente que había aguantado carros y carretas. Y los chavales de Sinaloa al otro lado pillaban el mensaje a la primera. Vivían rodeados de plomo y peligro constante. Sabían que en ese entorno o te haces duro como una roca o te rompen. Ellos también. Habían tenido que enterrar a hermanos, primos y colegas antes de tiempo. Chalino no les vendía humo ni fantasías de color de rosa, les cantaba su cruda realidad, y eso forjó un vínculo brutal, una conexión que trasciende las notas musicales. Por esa razón, Chalino Sánchez pasó de ser un simple cantante folclórico a algo mucho más grande. Se transformó en un tótem, en la voz de una generación silenciada, en una identidad colectiva. Para la gente de Sinaloa, Chalino es el orgullo patrio, el chaval de rancho que se fue a hacer las Américas y conquistó California, sin olvidar jamás sus raíces, el que tuvo las narices de volver, aunque sabía que era meterse en la boca del lobo. Para los migrantes, Chalino es pura inspiración, el indocumentado que triunfó contra todo pronóstico, el que empezó fregando platos por 4 duros y acabó reventando taquillas y llenando auditorios hasta la bandera, demostrando con hechos que con agallas se puede salir del pozo. Sin embargo, para los jóvenes metidos en el lío del narcotráfico, Chalino representa la validación definitiva de su estilo de vida. Fue el que narró sus andanzas, el que inmortalizó sus nombres en corridos, el que les dio voz y voto cuando el resto de la sociedad los marginaba. Y amigos, ahí radica el problema y ahí estalla la gran controversia, porque Chalino, quizás sin pretenderlo del todo, acabó vistiendo de gala una vida que no debería tener nada de glamurosa. Esos narcocorridos que Chalino puso de moda han estado en el ojo del huracán y han recibido palos por todas partes durante décadas. Han sido machacados por las autoridades, por activistas sociales y por madres destrozadas que han perdido a sus hijos en esa espiral de violencia. Argumentan que estos temas glorifican el tráfico de estupefacientes y convierten en romántica una realidad que es pura, barbarie presentando a criminales desalmados, como si fueran héroes de leyenda, empujando a los chavales a meterse en el narco y normalizando una cultura de muerte. Y ojo, que parte de razón no les falta, porque claro, cuando un crío de 12 años escucha corridos sobre capos poderosos, camionetas del año 2026, armamento pesado, mujeres despampanantes y dinero fácil, ese niño piensa, yo quiero ser como ese tío. Se deslumbra, no ve las consecuencias nefastas, no ve la muerte acechando, no ve la frialdad de la cárcel ni las familias rotas. Solo ve el brillo, el poder y el respeto mal entendido. Y eso, señoras y señores, es un terreno pantanoso extremadamente peligroso. Pero toda moneda tiene su cruz. Los defensores de Chalino y del género tienen sus propios argumentos. Dicen que Chalino no inventó la violencia, simplemente se dedicó a documentarla como un notario de la calle. Para ellos, los corridos son una forma de periodismo musical sin censura. Cuentan lo que pasa en los barrios, guste o no. Prohibir o censurar las canciones no va a acabar mágicamente con el narco. La gente tiene derecho a contar sus vivencias. Además, otros géneros musicales también tocan temas escabrosos de violencia como el rap, el rock o el metal, y ahí nadie se rasga las vestiduras tanto. Y en parte también tienen razón. Chalino no se sacó el narcotráfico de la manga. Eso ya existía, la violencia ya estaba en las calles, la muerte era el pan de cada día. Él solo le puso banda sonora. Y si somos honestos y miramos sin hipocresía muchísimos estilos, hablan de cosas muy turbias. El rap
te habla de guerras de bandas y drogas. El rock muchas veces coquetea con el suicidio y la depresión profunda. El reggaetón habla de sexo explícito sin cortarse un pelo. Entonces, ¿por qué se criminaliza tanto a los corridos? ¿Por qué Chalino genera más polémica que otros artistas igual de crudos? Es una buena pregunta. Quizás es porque los corridos nos ponen delante de las narices una realidad que muchos prefieren ignorar, porque exponen la impunidad en México y muestran que el narco está metido hasta la cocina, en la cultura popular, y eso escuece. La verdad es que Chalino se encontraba en una encrucijada imposible. Relataba historias verídicas de gente de carne y hueso, pero claro, esas historias venían cargadas de sangre, plomo y delitos. ¿Debería haberse callado? ¿Debería haber contado mentiras para suavizarlo? ¿Debería haberse negado a componerle corridos a los mafiosos que se lo exigían? Es muy fácil decir que sí desde el sofá de tu casa. Es muy fácil juzgar cuando no vives en ese infierno, pero Chalino respiraba ese aire, creció en ese ambiente hostil, y en ese mundo negarle un corrido a un tipo peligroso te puede costar la vida en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿es Chalino el culpable de la violencia que cantaba, o solo el mensajero que traía las malas noticias? No hay una respuesta sencilla, y ahí está el quid de la cuestión. La vida no es blanca o negra, tiene 1000 matices de gris. Chalino no era ni un santo ni un demonio. Era un hombre intentando sobrevivir en un mundo jodido, tomando decisiones con las cartas que le habían tocado, y pagó el precio más alto. La violencia que cantó le pasó factura, lo mató a él, y años después mató a su propio hijo. Si eso no es un aviso a navegantes, no sé qué lo es, pero esperad que aún hay más tela que cortar. Vamos a hablar de algo que mucha gente desconoce sobre Chalino. Su huella no se quedó estancada únicamente en tierras mexicanas ni en los barrios de la comunidad latina en Estados Unidos. Su legado fue mucho más allá. La sombra de Chalino se alargó hasta influir en la industria musical de todo el globo. Tanto es así que el mismísimo Snoop Dogg, leyenda viva del rap americano, ha confesado ser seguidor de sus corridos. De hecho, se viralizó un vídeo en sus perfiles oficiales, donde se podía escuchar el mítico tema Nieves de enero, sonando a todo trapo de fondo. Que un gigante como Snoop Dogg lo cite como referente es una auténtica barbaridad. Estamos hablando de uno de los artistas más tochos del planeta, validando la figura de Chalino. Y no solo los veteranos, mirad a Peso Pluma, la superestrella actual que lo está petando y rompiendo todos los récords mundiales en este año 2026. El chaval no se corta un pelo y le rinde homenaje en sus letras. En el tema El Culichi menciona a Chalino con nombres y apellidos dejándolo clarinete. O fijaos en Natanael Cano, el artífice de esa locura, que son los corridos tumbados que tanto suenan ahora en las discotecas de medio mundo. Siempre se ha llenado la boca diciendo que Sánchez fue el pionero, el que tuvo las narices de abrir la lata, para que ellos pudieran entrar después. Hay toda una nueva hornada de artistas que básicamente no existirían si no fuera por él, porque Chalino demostró que podías triunfar siendo tú mismo sin tener una voz de ángel ni ser un guaperas de revista, sino simplemente teniendo verdad. Y ojo que esa moraleja trasciende lo puramente musical y se convierte en una filosofía de vida brutal para cualquiera. Nos pasamos la vida intentando encajar en moldes ajenos, ocultando nuestras sombras y vendiendo una imagen de postureo, pulida y perfecta, que no se cree nadie. Pues bien, Chalino hizo justo lo opuesto. Se pasó las normas por el forro y fue a contracorriente. Su estilo era rasposo, tosco, duro como el cemento, y jamás pidió perdón por ello. No buscaba ser el niño bonito, solo quería escupir su realidad a la cara. Por eso el público lo adoraba, porque olía a autenticidad, a ser humano con defectos. Pero hay otro drama en esta historia del que se habla muy poco y que te hiela la sangre.
Me refiero al calvario de Marisela Vallejo, esa mujer que se casó con la leyenda allá por el año 1984. Tenía un futuro brillante por escribir a su lado, lleno de ilusiones y proyectos, y juntos trajeron al mundo a sus dos hijos, Adán y Cintia. Levantaron un hogar ladrillo a ladrillo, superaron 1000 batallas, hasta que en 1992 la tragedia llamó a su puerta, le arrancaron a su marido, de la forma más cruel, torturado y tirado en una cuneta, con solo 31 años. Imaginaos el panorama. Marisela se queda viuda con apenas 28 años y dos criaturas pequeñas a su cargo en medio del caos. De golpe y porrazo, se vio sin el amor de su vida, sin el padre de sus hijos, obligada a sacar una fuerza sobrehumana para tirar del carro ella sola. Tuvo que tragar saliva y explicarle a sus pequeños por qué papá no volvería a cruzar la puerta gestionando su propio luto mientras curaba las heridas de dos niños traumatizados. Adán apenas tenía 8 años cuando asesinaron a Chalino a sangre fría, y la pequeña Cintia solo contaba con 6 añitos. Son esas edades críticas donde la figura paterna es vital, donde necesitas a tu viejo jugando contigo en el parque, enseñándote la vida y protegiéndote de los monstruos. Pero a ellos les robaron ese derecho fundamental de la manera más salvaje y despiadada posible. Marisela hizo de tripas corazón y logró lo imposible: criar a esos chicos, darles un suelo firme, inundarlos de cariño y ofrecerles todo lo que estaba en su mano. Y cuando parecía que veían la luz en el año 2004, 12 años después, el destino le asesta otro golpe mortal. Pierde a Adán, su primogénito, el vivo retrato de su padre, con solo 19 años en un fatídico accidente. Para más Inri sucedió en la misma región maldita, donde habían ejecutado a Chalino tiempo atrás, como si fuera una broma macabra del destino. Poneos en su piel un segundo primero, pierdes a tu marido en un baño de sangre, y luego tienes que enterrar a tu propio hijo, a tu bebé, a ese niño que sacaste adelante con uñas y dientes, al que protegiste del mundo y amabas más que a tu propia existencia. Marisela sufrió 2 muertes en vida, 2 impactos nucleares, que hubieran destrozado la cordura de cualquiera, 2 duelos imposibles de digerir. Y aun con el alma hecha pedazos, siguió caminando porque Cintia la necesitaba, porque el mundo no se detiene, y no te queda otra opción que seguir respirando. A día de hoy Marisela ha elegido la paz del anonimato, viviendo tranquila y alejada de los focos mediáticos y del circo de los escándalos. Se refugia en los recuerdos de sus 2 hombres, Chalino y Adán, abrazada al amor que les tuvo, y a esa pena negra que jamás desaparece, mientras Cintia sigue ahí. Ella, la única superviviente de esta estirpe, carga sobre sus hombros con el peso del legado de su padre, de su hermano y de una familia marcada a fuego por la desgracia. Cintia se ha convertido en la guardiana absoluta de la memoria de Chalino, defendiendo su nombre contra viento y marea. No ha dudado en dar la cara en entrevistas, desmintiendo bulos y protegiendo la verdad, como aquella vez que tuvo que salir a aclarar lo de la famosa nota, porque estaba hasta el moño de las mentiras y las teorías locas de la gente. Lo gestionó con una dignidad y un respeto admirables, honrando a su padre, pero sin caer en la idolatría ciega, reconociendo al hombre tal como era. Jamás ocultó sus luces ni sus sombras, y ahí reside su verdadera fortaleza, no en negar la realidad, sino en aceptarla y aprender a convivir con ella. Ahora bien, vamos a meternos en terreno pantanoso, a tocar ese tema espinoso que casi nadie tiene el valor de poner sobre la mesa. La gran pregunta es: ¿merecía Chalino ese final? Rotundamente no. Nadie merece ser torturado y ejecutado de esa manera tan bestial. Nadie, por muy pieza que sea, merece recibir 2 tiros de gracia en la nuca, ni morir maniatado de pies y manos como un animal. Pero ojo, tampoco nos engañemos. ¿Era Chalino un santo inocente? Pues tampoco lo era. Recordemos que se cargó a un tipo con 17 años, movió droga
vivió siempre en el filo de la navaja y cantó para capos muy peligrosos, metido en líos que seguramente ni imaginamos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era víctima o verdugo? Pues las dos cosas y ninguna a la vez, porque la vida real no es una película de buenos y malos. Chalino fue una víctima clara de la miseria extrema. Creció sin padre y tuvo que presenciar cómo violaban a su hermana, algo que te destroza por dentro. Tuvo que salir por patas de su país, currar en lo más bajo para sobrevivir, y sí también se convirtió en victimario, porque el entorno salvaje lo empujó a ello. Hablamos de un tipo que se manchó las manos de sangre, que movió kilos de mercancía y tomó caminos que destrozaron a terceros. ¿Quiénes somos nosotros para sentar cátedras sobre eso? ¿Qué baremo moral utilizamos? Imagínate por un segundo que tocan a tu hermana, que la violan, y sabes que el sistema no va a mover un dedo. Es muy sencillo hablar desde la barrera y dárselas de civilizado. Exigir que se cumpla la legalidad vigente cuando resides en un estado de derecho funcional, pero sitúate en un rancho perdido de Sinaloa en la década de los 70, un lugar donde el agresor es un pez gordo de la mafia y la policía tiene los bolsillos llenos de dinero sucio. ¿Te quedarías de brazos cruzados dejando que se fuera de rositas? ¿O te tomarías la justicia por tu mano, ojo por ojo? Que quede claro, no estoy aquí para blanquear los crímenes de Chalino, ni para justificar sus pecados. Lo que digo es que comprendo los motivos que activaron el gatillo. Y existe un abismo enorme entre ambas cosas. Entender la raíz del problema no significa dar el visto bueno. Analizar el contexto no implica perdonar la falta. Explicar los porqués no borra los hechos, pero es un ejercicio profundamente humano. Es admitir que la gente actúa acorralada por sus circunstancias y que emitir juicios de valor desde la comodidad de nuestro sofá es deporte nacional. Estar en sus botas, vivir ese infierno, es otro cantar. Chalino tuvo una existencia perra durísima. Se vio forzado a tomar decisiones extremas, cometió atrocidades, tuvo gestos nobles, y al final de la corrida, pagó la factura más alta con su propia vida. ¿Podemos llamar a eso justicia divina? ¿Es la ley del karma devolviendo el golpe? ¿Estaba escrito en su destino? Ni yo tengo la respuesta, ni creo que nadie la tenga. Pero hay una certeza absoluta en todo esto. Chalino Sánchez era un ser humano de carne y hueso, lleno de fallos, complejo, auténtico. Y quizá por eso su leyenda nos atrapa tanto, porque no estamos ante un cuento de Disney. Es la crónica cruda de un hombre real que peleó, sobrevivió y cayó abatido en el México más salvaje y violento. No es una historia para estómagos sensibles, no es bonita, pero es la pura verdad. Y a veces la realidad desnuda es lo único a lo que podemos aferrarnos. También me parece crucial analizar el legado de Chalino desde una perspectiva cultural más amplia. Antes de que él irrumpiera en escena, la música regional mexicana tenía una etiqueta muy concreta. Se asociaba exclusivamente a los mariachis impecables, con sus trajes de charro. Era un género romántico conservador excesivamente tradicional. Era, para que nos entendamos, música de viejos. Chalino llegó y le dio la vuelta a la tortilla por completo. Le inyectó al género una estética rompedora, una actitud desafiante y una identidad que no existía hasta ese momento. Chalino pasaba olímpicamente del traje de charro. Él iba con sus vaqueros, sus botas, la camisa abierta, el sombrero norteño, un look de ranchero, de currante, de hombre de a pie. Y eso fue una auténtica revolución, porque mandó el mensaje de que no necesitabas disfraces caros, que podías ser tú mismo, que esta música era para el pueblo, y no solo para la élite que podía costearse trajes de lujo. Por si fuera poco, Chalino llevó el sonido regional a territorios inexplorados. Conquistó California de cabo a rabo, abarrotó bares y salones de baile en Los Ángeles, y logró algo impensable, que los hijos de inmigrantes criados con rap y rock miraran hacia atrás. Hizo que esa generación, que a menudo renegaba de sus raíces,
empezara a valorar la música que escuchaban sus padres en casa. El impacto de esto es gigantesco, porque muchos hijos de la diáspora sienten vergüenza de su origen. Intentan asimilarse, quieren parecer más americanos que nadie, ocultan su procedencia. Pero Chalino convirtió lo mexicano en algo guay. Hizo que hablar español molara, que escuchar corridos fuera tendencia. Y eso ha tenido un efecto dominó entre generaciones, porque aquellos chavales que descubrieron a Chalino en los años 90, hoy son padres que han educado a sus hijos con esos ritmos, y esos nietos son los que ahora revientan las listas, escuchando a Peso Pluma, a Natanael Cano y a los nuevos ídolos de 2026. La cadena no se rompe, el mito se agiganta y la influencia cultural se multiplica exponencialmente. Y ojo, hay otro factor clave que casi nadie menciona: Chalino democratizó la industria musical. Antes de que llegara él para grabar un disco, necesitabas un estudio de lujo, un productor con nombre, enchufes y un dineral. Chalino grabó sus primeras maquetas en estudios de medio pelo, con un equipo básico y un presupuesto ridículo, y se puso a venderlas él mismo mano a mano en mercadillos, en tienduchas de barrio, y la cosa funcionó. ¿Por qué? Porque la calidad del audio era secundaria. Lo que importaba era la autenticidad brutal del mensaje. Ese movimiento abrió la veda para miles de artistas posteriores. Demostró que no hacían falta grandes discográficas, que podías guisártelo y comértelo tú mismo, que si lo que cantabas era verdad, el público respondería. Es el equivalente analógico de lo que hacen hoy los creadores en YouTube, TikTok o Spotify: crear contenido sin intermediarios parásitos, conectando directo con la audiencia. Chalino fue el pionero de todo eso, en los 90, mucho antes de que existiera Internet o las redes sociales, a base de casetes y distribución callejera. Pura visión, innovación y disrupción. Lo más fuerte es que Chalino lo hizo todo sin pretenderlo. Simplemente vivía su verdad, y resultó que esa verdad conectaba con millones de almas. Ahora permitidme un inciso personal, algo que me golpea el pecho cada vez que suena Alma enamorada, o veo ese maldito vídeo de la nota. Es la fragilidad espeluznante de la vida, lo rápido que se puede ir todo al garete. En un segundo, estás respirando, y al siguiente, eres historia. Chalino estaba en el escenario dándolo todo, feliz en su salsa, haciendo lo que más amaba. Y en cuestión de horas estaba muerto, torturado, ejecutado y tirado en una cuneta como un animal. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre que leyó la nota y su final? Menos de 12 horas. 12 horas separaron la gloria de la tumba. ¿Sabía Chalino que esa era su última noche? Probablemente sí. La expresión de su cara al leer ese papel lo dice todo. Lo supo, lo presintió, tragó saliva y lo aceptó. Y con un par de narices terminó el concierto. Siguió cantando hasta el final. Una interpretación del alma enamorada que se siente como una despedida. Fue un profesional intachable, un hombre de una sola pieza, y sobre todo Chalino, en su máxima expresión, hasta el último suspiro, manteniendo la compostura ante lo inevitable. Existe una épica desgarradora en esa escena, y al mismo tiempo una tristeza que cala hasta los huesos. Él ya conocía su sentencia, sabía lo que le esperaba al bajar del escenario, y aún así no intentó huir, no se rebajó a suplicar clemencia, ni buscó un lugar donde esconderse. Terminó su compromiso laboral cantando hasta la última nota, y aguardó el desenlace con una dignidad muy suya, plantando cara al destino. ¿Fue un acto de valentía suprema? ¿O tal vez fue resignación estoica, un código de honor inquebrantable, o simplemente un trágico malentendido? Quizá fue una mezcla de todo lo anterior, o quizá sencillamente era Chalino, siendo fiel a su propia naturaleza indomable. Esa autenticidad radical es la razón por la que su figura no se desvanece.
Por eso su leyenda sigue creciendo y su nombre se pronuncia con reverencia, porque su muerte fue un espejo exacto de su vida, sin rajarse, sin pedir perdón y sin traicionarse a sí mismo. Para bien o para mal con sus luces y sus sombras, Chalino Sánchez mantuvo una coherencia brutal hasta el final de sus días. Hay un punto crucial que deseo matizar, ya que existe bastante confusión al respecto en las redes. Me refiero al revelador documental titulado Nunca tuvo miedo. Esta producción, que vio la luz en el año 2023, se considera la crónica oficial más exhaustiva sobre su vida, contando con testimonios directos de su círculo más íntimo, su hermana Juana y sus hermanos Régulo y Francisco. Fue precisamente en ese metraje donde Juana rompió su silencio y habló por primera vez ante las cámaras sobre el traumático suceso de la violación que sufrió. Ella confirmó de viva voz que Chalino ejecutó la venganza por su honor. Sus palabras fueron contundentes. Para mí seguía siendo mi héroe y mi compañero de vida. Los hermanos también ratificaron esta versión de los hechos, cerrando filas en torno a la verdad familiar. Declararon sin tapujos lo que durante años fue un secreto a voces. Confirmaron que Chalino acabó con la vida del violador y que ese fue el motivo detonante de su huida. El corrido de Rosalino narra estos eventos con precisión, por lo que negar la realidad es inútil, cuando la propia canción lo detalla. No es una especulación de fans ni una leyenda urbana más. Es un hecho corroborado por su propia sangre. Chalino mató a aquel hombre en un acto de retribución por la agresión a su hermana y se vio forzado a escapar hacia Estados Unidos para evadir las represalias y la ley. Al conocer este dato, la perspectiva sobre su figura cambia radicalmente, ¿verdad? De pronto entiendes las motivaciones profundas detrás de sus actos. Esto no lo justifica ante un tribunal legal, por supuesto, pero nos ofrece una explicación humana y visceral de su comportamiento. Imagina la situación. Tu hermana ha sido ultrajada. El agresor camina libre impunemente, y la justicia oficial es una fantasía inexistente. ¿Qué harías tú en esa situación límite? No te apresures a responder. Reflexiónalo con calma. Piénsalo de verdad poniéndote en esa piel y en ese contexto feroz. Es muy sencillo juzgar a Chalino desde la comodidad de nuestro presente, pero es terriblemente difícil calzar sus zapatos en aquel momento. Y para cerrar este análisis, necesito retomar el tema de la nota una vez más, porque es la incógnita que todo el mundo desea despejar. Durante 34 años ese pedazo de papel ha sido el santo grial para los seguidores del género. Representa el misterio sin resolver por excelencia, la pregunta que quedó colgada en el aire. Miles de personas han jurado y perjurado saber qué estaba escrito en ella. Las teorías son infinitas. Ya eres hombre muerto. No debiste haber venido. El patrón te envía saludos. Esta será tu última canción. O frases como, hoy vas a pagar lo que hiciste. Todo eso son mentiras, invenciones de la cultura popular y especulaciones sin base. La verdad ratificada por su hija Cintia en el año 2024 es mucho más frustrante, nadie lo sabe. Chalino leyó el mensaje, hizo una bola con el papel y lo arrojó al suelo. Jamás reveló su contenido, y nadie más tuvo la oportunidad de leerlo. Se perdió para siempre en el piso. Quedó allí en el suelo del Salón Bugambilias, pisoteada, olvidada y finalmente desaparecida. Y quizás sea mejor que así sea. Tal vez ese secreto es el combustible de su leyenda. Posiblemente el no saber dota a la historia de una fuerza narrativa superior, porque nuestra imaginación es capaz de rellenar esos vacíos con nuestros propios miedos y cada persona puede construir en su mente la amenaza que prefiera, haciendo que cada versión sea válida para quien la imagina. Algunos sostienen la teoría de una amenaza directa del cártel, te vamos a matar. Un mensaje simple, claro y brutal. Otros apuestan por algo más sutil y psicológico. Mensajes del tipo, ya sabemos quién eres,
No olvidamos tu hora ha llegado, mientras que otros creen que se trataba de una venganza estrictamente personal. Algo como, venimos a vengar a tu hermano, o vas a pagar por lo que hiciste cuando tenías 17 años. O quizás, el mafioso que eliminaste era mi pariente. Todas son posibilidades plausibles, pero ninguna está confirmada. Es el misterio perfecto. Y probablemente esa sea la razón por la que Chalino Sánchez sigue tan vigente hoy en día, porque su narrativa posee los elementos necesarios para mantenerse viva en el tiempo. Contamos con el video la evidencia visual irrefutable, observamos cómo se transforma su rostro, notamos su nerviosismo. Somos testigos de su decisión férrea de continuar cantando. Tenemos el contexto. Sabemos que apenas unas horas después de ese instante fue asesinado. Por tanto, la lectura de esa nota adquiere un significado retroactivo escalofriante. Tenemos el enigma irresoluble. Nunca sabremos qué decían esas letras, y eso nos obliga a regresar una y otra vez a ese momento. Nos mantiene preguntando, debatiendo, especulando. Es la alquimia perfecta para forjar una leyenda verdad dolorosa, tragedia inminente y misterio absoluto. Por eso 34 años después, seguimos hablando de Chalino Sánchez, seguimos relatando su odisea y seguimos intentando descifrar quién apretó el gatillo. No lo sabemos con certeza. ¿Por qué lo mataron? Hay 1000 teorías, pero ninguna seguridad. ¿Qué mensaje portaba la nota? Jamás lo sabremos. ¿Merecía morir de esa forma? Nadie merece una ejecución sumaria. ¿Era un santo inocente? No, ni mucho menos. Era culpable. Todo depende del cristal con que se mire. La vida de Chalino fue extraordinariamente compleja y su muerte salvajemente brutal. Pero su legado es inmenso. Esta es la crónica del rey del corrido de Rosalino Sánchez Félix, el muchacho pobre de Sinaloa, que se transformó en un mito inmortal. No fue un hombre perfecto, pero fue auténtico y real hasta la médula. Y a veces esa autenticidad es suficiente para trascender. Si esta historia te ha removido algo por dentro, si te ha hecho reflexionar o te ha impactado, te invito a suscribirte, darle a me gusta y compartir el contenido. Y cuéntame, déjame saber en los comentarios tu veredicto sobre Chalino. ¿Lo consideras un héroe o un villano en su propia historia? ¿Víctima o verdugo? ¿Un mito intocable o una advertencia con patas? Su biografía es un laberinto tan complejo que merece la pena sentarse a charlar sobre ello y que no caiga en el olvido. No lo hacemos para poner en un pedestal la brutalidad, ni mucho menos, sino para diseccionar el contexto, para mirar a la realidad a los ojos y sacar alguna enseñanza de todo esto. Chalino Sánchez tuvo una existencia que parecía sacada de un guión imposible, y tuvo la habilidad de transformar esa locura en canciones. Y curiosamente esas melodías siguen retumbando hoy en las discotecas, en las emisoras de radio, en los vídeos virales de TikTok y en las listas de Spotify, colándose en el corazón de millones que ven en él un espejo, una voz auténtica, una leyenda. La semana que viene os traigo otra historia que os dejará helados, otro mito trágico, otro capítulo negro de la crónica mexicana. Hasta entonces. Pero esperad que hay algo más que necesito contaros. Es el hilo conductor de todo esto, la pieza que le da sentido a este drama descomunal. Chalino Sánchez fue el pionero, el primer cantante de música regional que cayó bajo las balas del crimen organizado. Fue la primera ficha de dominó en caer por cantar corridos. El primero en pagar con su propia vida la osadía de documentar la violencia sin filtros. Sin embargo, por desgracia, no fue el último en la lista. Tras la caída de Chalino, vinieron muchos más, una auténtica barbaridad. Es una lista negra de nombres que no para de engordar año tras año. Cantantes, compositores, artistas de todo tipo, todos liquidados. Acordaos de Valentín Elizalde, el eterno gallo de oro.
Lo acribillaron el 25 de noviembre de 2006 en Reynosa, Tamaulipas. Tenía solo 27 años. Al salir de un bolo, su coche recibió 20 impactos de plomo. Muerte instantánea. Su delito, atreverse a cantar a mis enemigos. Un tema que, según dicen las malas lenguas, le sentó como un tiro a un cártel rival. Luego está Sergio Vega el Chaca, ejecutado el 26 de junio de 2010 en Sinaloa. Tenía 40 años cuando cayó en una emboscada. Dejaron su vehículo como un colador y murió intentando escapar del infierno. Su pecado: tener éxito cantando narcocorridos y estar en el sitio inoportuno, en el momento menos indicado. O el caso de Sergio Gómez de Capas de la Sierra, secuestrado el 2 de diciembre de 2007 en Morelia, Michoacán. Apareció cadáver horas después con signos de tortura y estrangulado a los 34 años. Su sentencia de muerte fue tener las agallas de negarse a actuar en la fiesta privada de un capo. Y Tito Torbellino, asesinado el 29 de mayo de 2014 en Ciudad Obregón, Sonora. Tenía 31 años, la misma edad maldita que tenía Chalino al morir, tiroteado a sangre fría en un restaurante. Su error fue cantar corridos que ensalzaban al cártel equivocado. Y la lista, por desgracia, es interminable. Zaida Peña, Julio Verdugo, Javier Morales, Gómez, Ramón Ayala. Ojo, no el famoso que todos conocéis, sino otro compañero del gremio, Juan Reynoso de los Huracanes del Norte. Todos eliminados, todos por coger un micrófono, todos por rozar directa o indirectamente ese submundo oscuro del narcotráfico. Chalino destapó la caja de Pandora y tras esa puerta solo había muerte esperando tanto para él como para los que siguieron su estela. ¿Podemos decir que es culpa de Chalino? A ver, el tráfico de drogas ya estaba ahí, la violencia era el pan de cada día, y los asesinatos no eran nada nuevo. Pero Chalino parió un género musical que vive en simbiosis con el narco. Y ese género se cobra vida sin parar, porque los narcocorridos no son simple folclore. Son propaganda de guerra, son mensajes cifrados, son las comunicaciones oficiales entre cárteles. Cuando un artista entona un corrido sobre un jefe mafioso, le está haciendo la campaña de publicidad a ese capo. Lo está convirtiendo en una leyenda, lo está glorificando. Y claro, el cártel enemigo lo ve, se ofende y busca revancha. O cuando un cantante rechaza actuar para un narco, el capo se lo toma como algo personal. ¿Quién te has creído tú para decirme que no? Y zas venganza. O cuando un artista se hace de oro cantando. Estos temas, los cárteles quieren tenerlo en nómina, quieren controlarlo. Que cante en exclusiva para ellos, quieren el monopolio de su voz. Y si no pasa por el aro, venganza. Es un pez que se muerde la cola, un ciclo de violencia infernal, ratonera mortal. Y todo este desastre arrancó con Chalino no porque él lo buscase, ni porque lo planificase, simplemente porque cantó verdades como puños. Y en México la verdad mata. Así que, ¿qué lección sacamos de todo esto? ¿Qué aprendemos de la trágica existencia y final de Chalino Sánchez? Lo primero, que la venganza no soluciona absolutamente nada. Chalino ajustició al tipo que violó a su hermana y esa sombra le persiguió hasta el último de sus días. Tuvo que salir por patas, vivir como un ilegal, ocultarse en las sombras, y quizás esa fue la factura que le cobraron años más tarde. La violencia solo genera más violencia. Segundo, que el dinero fácil sale muy caro. Chalino movió droga, ayudó a cruzar a indocumentados, amenizó las fiestas de mafiosos, y eso muy probablemente ayudó a cavar su tumba. En el mundo del AMPA, nada es gratis. Tercero, que no puedes huir de quien fuiste. Chalino pensó que tras años triunfando en California, podía volver a Sinaloa como si nada hubiera pasado. Craso error. El pasado tiene las piernas muy largas y siempre te alcanza.
Cuarto, que la fama es de papel mojado ante las balas. Chalino era una estrella, tenía éxito. Le adoraban millones de personas y se lo cargaron igual. El estrellato no sirve de chaleco antibalas. Quinto, que la violencia es una rueda que gira sin fin. Chalino le cantó a la violencia. Vivió rodeado de ella. Murió por ella. Y su hijo también tuvo un final trágico y prematuro. El ciclo sigue girando hasta que alguien tiene el valor de romperlo. Y esa es la lección más dura de todas, porque ni con la muerte de Chalino, ni con la de Adán, ni con la de tantos otros cantantes, hemos logrado frenar esta sangría. La espiral de violencia en México parece no tener fin, girando una y otra vez sobre el mismo eje, atrapando al mundo del narcotráfico y a la música regional en un abrazo mortal. ¿Existe un horizonte donde esto acabe? Solo ocurrirá el día que dejemos de convertir la barbarie en leyenda. Será el momento en que dejemos de idealizar la figura del capo, cuando comprendamos de una vez por todas que las balas carecen de prejuicios y que a la parca no le impresiona ni la fama ni las cuentas bancarias abultadas. Sin embargo, aquí seguimos narrando estas crónicas oscuras, y no lo hacemos por el morbo, ni para elevar a los altares a criminales, sino para hacer memoria histórica, para lanzar una advertencia y sobre todo para sacar alguna enseñanza de todo este dolor. La biografía de Chalino Sánchez no debe leerse como un relato de triunfo, sino como una señal de alerta roja, un recordatorio brutal de que existen ciertos umbrales que, una vez que se cruzan, jamás vuelven a cerrarse. Él pateó la puerta de los narcocorridos, y esa misma entrada se ha convertido en una boca insaciable que devora vidas, incluida la suya propia. ¿Realmente compensó tal sacrificio? Él ya no tiene voz para contestar. Yace bajo tierra, fallecido a la temprana edad de 31 años, justo cuando tocaba el cielo con las manos. Con toda una vida por delante, su familia tampoco encuentra consuelo ni respuesta. Marisela se quedó sin su marido y sin su hijo. Cintia perdió a su padre y a su hermano en una tragedia griega moderna. Y sus seguidores tampoco tienen respuestas. Poseen sus melodías, sí, pero el hombre se ha esfumado. Lo único que nos queda es el eco de sus canciones, los relatos crudos y las duras lecciones aprendidas a golpe de realidad. Y siempre nos perseguirá la misma incógnita. ¿Qué demonios estaba escrito en ese papel? Quizás la nota sentenciaba: tu tiempo en este mundo ha expirado. O tal vez: aquí pagas tus deudas. Puede que simplemente dijera: fue un error volver. O quizás algo tan escueto y frío como un adiós. Es un misterio que nos llevaremos a la tumba. Y pensándolo bien, quizás sea mejor mantener el misterio, porque el mensaje real no estaba en la tinta, sino en los hechos posteriores, en las horas de angustia, en la ejecución y en el mito que surgió de la sangre. La moraleja de esta historia en tierras mexicanas es tajante: atreverse a cantar las verdades puede costarte la propia existencia. Convertirte en cronista de la violencia te pone una diana en la espalda. La autenticidad allí tiene un arancel muy alto. Chalino abonó esa factura en su totalidad, pagó con su vida, hipotecó su futuro y destrozó a su familia. ¿Lo volvería a hacer si tuviera una segunda oportunidad? Es difícil saberlo. Quizás sí, porque era fiel a su esencia, porque no concebía la vida siendo un impostor, porque la verdad corría por su torrente sanguíneo. O tal vez no. Quizás al ver el destino fatal de Adán muriendo tan joven, al ver el calvario de Marisela, se lo pensaría dos veces y al comprender el coste real de su leyenda. Pero la realidad es que no tuvo elección. Jugó la partida con las cartas que el destino le repartió en aquel México convulso, en la Sinaloa brava que le vio crecer, y se defendió como gato panza arriba, con las herramientas que tenía a su alcance, dadas las terribles circunstancias. Y al final del día, eso es lo máximo a lo que podemos aspirar, cualquiera de nosotros: vivir conforme a nuestra verdad, tomar decisiones y asumir las consecuencias sin pestañear.
Chalino lo hizo sin hincar la rodilla, sin lamentos y sin pedir clemencia a nadie. Por eso su memoria perdura, por eso su leyenda se agiganta con los años y seguimos relatando su epopeya. No porque fuera un santo, sino porque fue genuino. Fue auténtico, crudo, visceral, completa y honestamente real. Y en un mundo saturado de posturano y fachadas de cartón piedra, ser auténtico es el acto más revolucionario que existe. Rosalino, conocido como Chalino Sánchez Félix, llegó al mundo un 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo, Culiacán, Sinaloa, y nos dejó un 16 de mayo de 1992 en las afueras de esa misma ciudad. Apenas 31 años de existencia, pero con un legado de miles de estrofas, millones de adeptos y una leyenda que no conoce el óxido. El rey del corrido, el hombre que jamás se echó atrás, el que cantó su verdad, aunque le fuera la vida en ello. El pionero, y por ende, el más grande. Que descanse, en paz, tanto él como su hijo Adán, reunidos finalmente en el más allá, como el destino no les permitió estar durante más tiempo en este plano terrenal. Que su biografía nos sirva de aviso a navegantes como una lección magistral y un recordatorio de que nuestra existencia es efímera, que cada decisión pesa, que la violencia es ciega y que la autenticidad pasa factura, y sobre todo que hay puertas que una vez abiertas sellan nuestro destino para siempre. Esta ha sido la crónica de Chalino Sánchez, contada al detalle, sin filtros edulcorados y sin glorificar el crimen. Sin censuras, el relato de un hombre que vivió al límite, cantó con garra y murió de forma violenta, probablemente tal y como él habría imaginado su final. Si has permanecido con nosotros hasta este punto, te agradezco tu atención, tu interés por aprender y por mantener viva la memoria. Suscríbete al canal si todavía no formas parte de esta comunidad. Pulsa el botón de me gusta si el relato te ha removido por dentro. Comparte este contenido si consideras que el mundo debe conocer esta realidad. Y déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Conocías la historia completa y los matices de Chalino? ¿Ha cambiado tu forma de verlo? ¿Qué reflexión sacas de todo esto? Porque es vital que estas historias se cuenten enteras con honestidad y realismo, no para enaltecer a nadie, sino para comprender el contexto, para aprender de los errores y para no caer en el olvido. La semana que viene traeremos otra crónica, otra leyenda, otra enseñanza vital. Nos vemos muy pronto. Y no lo olvides, la vida es un suspiro, vívela con autenticidad, pero ten siempre presente el precio a pagar. Chalino fue consecuente y pagó la deuda completa. Ojalá su historia nos deje un pozo de sabiduría. Esperemos que su muerte no haya sido estéril. Hasta la próxima entrega.